Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Vamos a esperar un momento para comenzar. Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Ahorita en un momentito empezamos. Vamos a esperar ahorita de 8 a 8:05 para que se conecten las personas y poder dar inicio con esta charla que va a ser pues una hora, tratar de abarcar desde 800 antes de Cristo hasta el 2021. Entonces va a ser muy superficial, muy por encimita, va a haber muchísimas cosas que no se van a decir. Espero que las poquitas que se digan estén correctas. Si alguien ahí se da cuenta de algún error que puede ocurrir, pues es bienvenido. El chat está totalmente activo para que estén participando, preguntando. Vamos a estar ahorita de 8 a 8:05 recibiendo personas y a las 8:05 comenzamos ya con la charla en forma. Vamos de 8:05 a 8:20. Vamos a tener el primer bloque que va a ser teatro antiguo y teatro medieval. Después de este primer bloque admitimos más personas. Luego vemos el teatro clásico y moderno. Vamos a tener 5 minutos de descanso de 8:35 a 8:40 y ya terminamos con teatro contemporáneo de 8:40 a 9. Ya después prendemos micrófonos para ya. La idea es que sea un poquito dinámico, que sea rapidito, entonces por eso propongo que yo estar ahorita hablando los comentarios están recibidos en chat, ¿no? Vamos a empezar hasta las 10 minutitos más. Voy a empezar ya a compartir pantalla. A ver, no lo tengo listo. Permítanme. Aquí se están conectando más personas. Ok, voy entonces a empezar a compartir pantalla. De todas maneras, 3 minutitos más para empezar. Nada más para estar ya en sintonía. Muchas gracias a todos por conectarse. Pues esta es una iniciativa. Soy maestro de teatro en secundaria, soy estudiante de la maestría de artes escénicas por la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, y y pues es un interés por compartir un poquito lo que me gusta. A mí me gusta mucho actuar, pero también me gusta un poquito la historia y cómo sucedieron las cosas y por qué sucedieron las cosas. Entonces esto es un poquito de lo que he estado yo practicando. Yo soy, como les digo, maestro de teatro en secundaria y mi curso lo baso en la historia del teatro con ejercicios aplicados. Los chicos aprenden un poquito de historia del teatro, de cultura y más o menos en base a esa experiencia que tengo es como fui diseñando este temario. Como les dije, son 3 temas, lo que veo con primero de secundaria, que es teatro antiguo, lo que veo con segundo de secundaria, que es teatro moderno o clásico moderno, y lo que veo con tercero de secundaria, que es el teatro contemporáneo. Ok, un minutito más para empezar. A ver si se conecta alguien más. Si no, vamos a empezar. Muchas gracias a todos por su participación, por estar aquí conectados
y por compartir conmigo este proyecto que quiero, pues, de alguna manera externar, ¿no? Bueno, como les digo, a ver, voy a poner aquí. Ok, bien. Bueno, pues yo soy Cayo Garza, me llamo Carlos Ricardo, pero uno de mis primeros apodos fue Cayo y quise recurrir a ese al primero porque tengo muchos, tengo como unos 8. Bueno, a ver, sigo admitiendo personas. Bueno, ok, vamos a ver entonces esta plática del día de hoy. A ver, no estoy teniendo total control de la... Aquí está. Ok, como les decía, la vamos a dividir en estos 4 temas. Teatro antiguo, teatro medieval, teatro clásico moderno o moderno y teatro contemporáneo. Estos pueden cambiar. Algo de lo primero que vamos a comentar es que todo cambia, todo cambia. Lo único permanente es la única constante es el cambio. ¿Qué significa arte? ¿Qué significa teatro? ¿Qué significa drama, por ejemplo? Hoy en nuestro tiempo, drama tiene un significado muy diferente a lo que fue originalmente, ¿no? Drama es acción originalmente y de ahí se derivan pues muchísimas dramaturgo, dramático, parte todo. El teatro es el arte de imitar las acciones de la vida. ¿Sí? La pintura, las plásticas imitan lo que vemos, la música imita lo que oímos, el teatro imita lo que hacemos. Lo que hacemos es la acción que nos afecta de lo que se trata el teatro, ¿no? El teatro antiguo, bueno, el teatro empezó muchísimo antes que el 800 antes de Cristo, empezó de una manera ritualística, de una manera de comunicarnos con nuestras deidades, de poder entender lo que sucedía, poder entender la noche y el día, poder entender la lluvia, poder entender la cosecha, poder entenderlo todo. Y fue una manera como el ser humano se empezó a comunicar con lo que estaba más allá, ¿no? Pero bueno, fue más o menos en el 800 antes de Cristo cuando se empezó ya a cuajar lo que hoy conocemos como teatro. Y ¿por qué se acaba esta primera etapa en el 477, así tan preciso? El 477 es el año después de Cristo, es el año registrado como la caída de Roma. Entonces es la primera etapa, la etapa antigua, ¿no? Los grecolatinos, toda esta primera gran parte, pues de hecho, pues vemos aquí el tramo amarillo es de los más grandes. Luego viene la época medieval. Curiosamente, la época medieval técnicamente está dentro del Imperio Romano, porque el Imperio Romano fueron 2100 años, es la época de la humanidad más grande que ha habido. Fue desde el 4, bueno, el Imperio Romano, a ver, me voy a adelantar aquí tantito, el Imperio Romano empieza en el 753 antes de Cristo, la fundación de Roma con Rómulo y Remo y todas estas historias. Algo muy interesante, algún datito sobre Roma es que ellos se dieron cuenta que la monarquía no funcionaba muchísimo tiempo antes, muchísimo tiempo antes. Ellos se dieron cuenta que la república era una manera de gobernar más efectiva, ¿no? Sin embargo, pues tenían el poder los militares y hubo un militar que por ahí se coló y dijo, pues yo tengo tanto poder que no soy, está bien, no soy rey, soy emperador. Pues toma, lo mataron, pero de ahí en más, puro emperadores en el Imperio Romano. Los primeros 1000 años en Roma y empezó a crecer tanto el imperio que tuvo que tener 2 capitales. Una estaba en Roma y en otra en la axila del Mediterráneo, en Bizancio. Luego se convirtió en Constantinopla, porque los romanos pasaron de perseguir cristianos a adoptar la religión cristiana y a que todo sea cristiano. Entonces, en esta franja roja de la época medieval, pues son 1000 años y es en lo que menos información tengo, porque hay mucho desconocimiento. Pudieron haber sido más de 1000, pudieron haber sido menos, no sabemos. Es una época que decimos de oscurantismo, en la que todo era Dios y lo que no era Dios, sobre todo el Dios cristiano, estaba tache y aquí se perdieron muchísimos documentos de lo que se había, ¿cómo se llama? Avanzado, los griegos y los romanos lo perdimos todo. Afortunadamente los árabes,
habían conservado algunos documentos de la literatura occidental y por eso la tenemos, porque en esta época del medievo, todo lo que no era de Dios, lo que era de Dios ya estaba en la Biblia, ya no importa, y lo que no era de Dios, pues a la leña. Entonces, bueno, es esta época medieval. Luego tenemos el teatro clásico moderno, que es con la Edad Moderna. La Edad Moderna surge a partir de la Revolución Francesa, que a su vez viene de la época de la Iluminación, de la razón, y a su vez viene del enciclopedismo, ¿no? Cuando se dieron cuenta o nos dimos cuenta de muchas cosas, pues es ahí cuando nacen los derechos humanos, por ejemplo. Entonces ya, pues tener esclavos, ya los seres humanos ya sabíamos que nos estábamos haciendo tontos con ese tema. O sea, podíamos seguir haciéndolo, pero ya sabíamos que estaba mal, ya teníamos una iluminación y también viene la revolución industrial, todo esto que hace que el hombre pase a tener un raciocinio, que también vamos a ver cómo en el arte pues tiene una contraparte, ¿no? Y luego, por último, los últimos 200 años que tenemos, el cachito más pequeño, y en esta presentación ocupa la mitad de las diapositivas, es el teatro contemporáneo, lo que es a partir de 1800, ¿no? Del siglo XIX. Bueno, vamos, nada más también para que sepamos ahorita un poquito de qué se va a tratar. En clásico moderno, pues vamos a ver comedia del arte, siglo de oro español, teatro isabelino, neoclasicismo francés, prerromanticismo alemán, y en teatro contemporáneo, en el siglo XIX, pues vamos a ver romanticismo, realismo, naturalismo, simbolismo, en el siglo XX, expresionismo, el esperpento, el absurdo, todo esto en una hora. Realismo americano, teatro latinoamericano. Espero que sea un poquito dinámico y que más o menos esto es para contextualizar, ¿no? Saber, oye, ¿qué fue primero? ¿Cervantes o Shakespeare? Es un dato curioso, son contemporáneos, ¿no? De hecho, murieron en la misma época de distintos calendarios, en la misma fecha. Uno del Juliano, el otro del Gregoriano. Ok, teatro antiguo. Vamos entonces a empezar con el teatro antiguo. Ya les dije, pues, el ritual del teatro para una expresión física, una manifestación artística, surge desde antes de los griegos, mucho antes, y ahorita vamos a ver un poquito también de eso. Pero como teatro, ya con las reglas que conocemos, pues aquí, ¿no? Los griegos, atendiendo a sus deidades, un dios para cada circunstancia, pues tenían el dios que primero fue el dios de la fertilidad. Luego, mira, mejor de la fertilidad, vamos a dejarlo el dios del fruto. ¿Sabes qué? Mejor del fruto no, de la uva. No, 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 espérate, uva no, del vino. Fue derivando un poquito la cosa, de ser de la fertilidad a pasar a ser el dios del vino. El teatro está íntimamente ligado con la borrachera. Entonces, bendito Dios del vino, Dionisios de los griegos, vamos a festejarle, vamos a agradecerle las cosechas. Entonces, en primavera, pues, ¿cómo se les ocurre que podemos festejar al Dios del vino? Pues bien borrachos y bien libertos, ¿no? Y fuera ropa y a ver quién se le ocurre lo más tremendo. Y por ahí a algunas personas se les ocurrió, vamos a cantarles. Unas 8 o 12 personas nos ponemos a cantarle y con máscaras, con cuernos de cabra. En griego se dice tragos, estos cuernos de cabra que no son las metralletas de los narcotraficantes, sino estos cuernos que les ponían a las máscaras, tragos, les cantaban en estas odas. Tragos, oda, de ahí sale la palabra tragedia, tragosoda, ¿sí? Que originalmente la tragedia era otra cosa. La tragedia eran los cantos que estos personajes en coro le cantaban a Dionisios, ¿sí? Y eran concursos que se celebraban en Grecia, y competían los poetas a ver quién le componía el poema más bonito a Dionisios o a Zeus o a cualquier otro dios. Y por ahí Pisístrato, un rey griego que también acusado de haber matado a Esopo, le comenta a uno de los poetas, oye, Tespis, ¿por qué no haces algo diferente? ¿Por qué no le das la vuelta a esta experiencia? Entonces Tespis, este personaje, va y se pone otra máscara él, se enfrenta al coro, se enfrenta a Dios, al Dios. Dice, oye, Dionisio, ¿y por qué acá mis vecinos de Esparta no tuvieron tan buena cosecha? ¿Por qué nosotros sí? Entonces ahí surge el primer actor que es Tespis, que se enfrenta con el coro, con Dios, y luego, entre estos poetas, otro poeta, Esquilo, pone otro actor más. Entonces, entre los dos actores platican y ahí surge por primera vez el diálogo, algo que ya estamos muy acostumbrados ahorita.
Pues si nos damos cuenta, a alguien se le tuvo que ocurrir. Entonces, la primera vez que dos actores hablaban entre sí, pues fue con Esquilo. De Thespis casi no se tiene, de hecho, de Thespis no se tiene ninguna obra. De Esquilo se tienen fragmentos. Aquí, bueno, pues se empieza a construir lo que fue primero la tragedia, era primero con los dioses y ya luego con héroes. Eran obras muy profundas, muy en serio, en donde la gente la veía y se emocionaba. Había un evento catártico. Ocurrió lo que se conoce como catarsis, es que el público se emocione con lo que está sucediendo y a veces llore, a veces enoje, a veces ría. Entonces, aquí hay así como que una comunión, ¿no? Un momento mágico, único. A veces ocurre, a veces no. Y de esto se trata todo, ¿no? Cuando el público realmente de convivir con lo que están haciendo en escena y no se trata nada más de que yo, creador, estoy haciendo algo para que tú veas, sino que todos estamos conviviendo con este ritual, ¿no? Que originalmente los griegos hacían sus teatros cavando en una colina, aprovechaban la colina, y ahí es donde hacían la grada, aprovechaban también la acústica. A esta zona se le conocía teatrón, y ahí viene el nombre de teatro, que significa ver. En el centro estaba la orquestra, perdón, y atrás estaba el esquén, donde se escondían los actores, donde se decoraba. Los dramaturgos más destacados de esta época, pues está, como les dije, Espis y Esquilo. Esquilo, Sófocles y Eurípides forman parte de los tres grandes trágicos griegos. Sófocles tiene obras, mis alumnos de séptimo grado, perdón, de primero secundario, se sorprenden todavía, están vigentes totalmente. Cuando yo les digo a mis alumnos de primero secundario, ¿y qué creen? Yocasta era su mamá. Y el otro, el que ya se me olvidó el nombre del rey, era su papá. Y todos los alumnos se sorprenden, ¡ay! Se quieren arrancar los pelos. Y es una historia de 400 años antes de Cristo, que funciona maravilloso. Es una trilogía de Edipo Rey, Edipo Colono y Antígona. De hecho, no, el que no me acuerdo el nombre de es el papá de Edipo. Bueno, es una historia fabulosa y además, ¿cómo te la plantea Sófocles? Porque no te la, bueno, para empezar son historias que ya todos se sabían. Entonces, ¿cómo te cuenta Edipo? ¿Cómo te cuenta Sófocles? Layo, sí, el rey Layo. Muy bien, muchas gracias, Julio. ¿Cómo te cuenta Sófocles lo que está sucediendo? Primero, hay una, ¿cómo se llama? Una pandemia, así como ahorita, ¿no? Y entonces, a ver, quieren averiguar cómo resolver la pandemia. Y van y le preguntan al oráculo y el oráculo dice, tienen que averiguar quién mató a Layo. Entonces es un thriller maravilloso desde 400 años y es totalmente vigente, que no ha perdido. Y bueno, como esos hay muchos más de estos dramaturgos que no quiero perder más tiempo. Aristófanes fue un comediógrafo, o es porque su obra es viva, la siguen representando y su obra es maravillosa. Los títulos de sus obras son preciosos, las aves, las avispas, las hormigas, la paz, es un pacifista. Sófocles y Aristófanes son feministas desde aquel entonces, muy interesante y bueno, ya veremos eso en el curso de teatro griego a lo mejor. Los romanos toman todo lo de los griegos y lo traducen, lo llevan a su cultura, todos los griegos, de Zeus pasamos a Júpiter, de Afrodita a Venus, de Dionisios pasamos a Baco, toda la misma cultura la asumen. Los griegos tienen más entretenimientos, tienen más atracciones, tienen las carreras de las cuadrigas, como la película de Ben-Hur, como la película de Gladiadores, pues también el Gladiador, el circo romano, que era súper entretenidísimo en la primera mitad de los romanos, ver cómo los leones descuartizaban a los cristianos, ¿no? Y la gente, pues, entretenidísima ahí con eso. Hubo tres tipos con los romanos las comedias empezaron a tomar más fuerza y hubo tres tipos de comedia muy celebradas en Roma. Perdón, esta presentación, al final les digo cómo la van a poder obtener. La van a tener, pueden tener todos acceso a ella. Había tres tipos de comedia en Roma, las comedias paliata, togata y estas farsas atelares que vienen aquí. Las paliatas son las comedias que se situaban en Grecia, pero las escribían en Roma y las representaban en Roma, pero toda la temática era griega.
que seguía ocurriendo. Las togatas ya eran con temática romana. Estas farsas atelanas que les pongo aquí estos dibujitos de Macus, Papus, Docenus, Bocus, son personajes arquetípicos que se presentaban en mercados y eran siempre los mismos personajes en distintas historias. ¿A alguien le suena conocido? Bueno, pues esto es la semilla de la comedia del arte. También la pantomima toma mucha fuerza con los romanos, que ya desde los griegos lo venían practicando, aunque con los romanos tiene mucho que ver con la prostitución y con otras prácticas que no, la prostitución, por decirlo de alguna manera que ahorita podamos entender, ¿no? Porque no era, por decirlo, eran fiestas sexuales, por decirlo de alguna manera, que no tenían el mismo contexto que ahorita, pero la pantomima está muy relacionada con esto. Y bueno, los teatros aquí ya estaban totalmente edificados, ya no tenían que depender de laderas o colinas, y ya vemos que su escenario es una media luna, ya no es un círculo. De los dramaturgos más recordamos de esta época, Livio Andrónico, Plauto y Terencio como comediógrafos. Plauto, sobre todo, muy destacado con comedias que luego Molière llevó destacó mucho, ahorita vamos a ver eso. Horacio, que no fue dramaturgo, pero sí escribió mucho sobre teatro, bueno, no mucho, escribió suficiente sobre teatro, así como también Aristóteles con los romanos, ¿no? Hay un libro, La Poética de Aristóteles, y están también las cartas a los Pisones de Horacio, que discuten sobre cómo debe de ser la tragedia o la comedia, qué elementos debe de tener. Aristóteles habla más de la tragedia, no habla de la comedia. De hecho, en la película o en el libro La Rosa de Humberto Eco, está así la historia de que no se sabe el libro de la comedia, ¿no? Nada más Aristóteles publicó el de la tragedia. Es ahí parte, pues, de los chismes que hay. Bueno, teatro antiguo no europeo, en este mismo bloque. Podemos ver aquí Asia, muy prolífero en sus actividades artísticas, escénicas. ¿Cómo ando de tiempo? A ver, me hace que me estoy tardando mucho. Bueno, básicamente en Asia destaca que Japón tiene muchísimas manifestaciones. Por todos lados hay muchos títeres, sobre todo títeres bidimensionales o títeres de sombras. La ópera china y el kabuki, por ejemplo, se parecen un poco. Es teatro con mucha música, con mucha abstracción. No es un teatro tan realista como Ay, por el relajo. Silencien, por favor. No sé, Pepe. Silencien los micrófonos, por favor. Tu micro. ¿Ya? Ok, gracias, gracias. Ok, entonces, bueno, en Asia tenemos muchísimas manifestaciones, mucho, ¿cómo se llama? Mucho tiritero, muchas sombras, y bueno, tenemos en India, en muchos lados. Destaca las marionetas de agua de Vietnam, me llama mucho la atención. Bueno, ya hablaremos más a fondo de eso. También ay, perdón, a ver. Aquí, teatro africano. Bueno, la pasión de Osiris en Egipto es previa a los griegos, pero ya vemos cómo hay una caracterización, incluso se considera texto dramático este documento, La Pasión de Osiris. Hay gente que diga que sí, hay gente que diga que no, siempre es muy polémico, ¿no? Como todo lo que aquí se expone. Vemos ópera en ciertas regiones, las máscaras africanas que son, fíjate, así como en Asia los títeres tienen más, más proliferación, en África son las máscaras que en muchos países, en muchos momentos de la historia, hay desarrollo y bueno, pues también son distintas las condiciones. Existen estas otras festividades, con estos, vestidos, parecen como los árabes, ¿no? Pero son muy diferentes. Bueno, aquí está muy abstracto la ilustración, son muy coloridos, estos que dicen en Gungun, son muy coloridos y son danzas también. Bueno, en el teatro prehispánico americano incluye un guerrero azteca porque era muy teatral, toda la cultura, todas las, ¿cómo se dice? Todas las etnias y todas las distintas comunidades prehispánicas, pues también muy relacionado a las deidades, pero como vemos elementos como el vestuario, como la música, como la escenificación, como el simbolismo, etcétera. El Rabin Alachí es una práctica que se sigue realizando escénica en la zona de Guatemala. Esta es una historia prehispánica, escénica, en la que cuentan la historia de dos príncipes que se pelean y uno vence al otro y le da 120 días para que se despide del planeta y luego venga que lo mate. Y así sucede, una historia muy honorable.
Y también aquí pues pongo al Popol Vuh, que no es teatro para nada, pero son fantasías de los mayas, que pues tienen mucho que ver con las historias y con la oralidad, ¿no? Bueno, pasamos entonces a la siguiente, que es teatro medieval, que les había comentado que es muy poquito lo que hay que decir, solamente esta lámina. A ver, se supone que esto lo deberíamos de acabar 2020 y son, 2024, que vamos un poquito atrasaditos, pero vamos 4 minutos atrasados. Ok, teatro medieval destaca los autosacramentales, son obras bíblicas. Auto se le conoce como obra o pieza y sacramental viene de sacramento, de sagrado. Hay un anónimo de los Reyes Magos de esta época un poquito destacado. Y luego fue tanto, les había comentado, esta época que todo era Dios, todo era Cristo, fue tanto la inclinación, el respeto, por decirlo de alguna manera, hacia lo cristiano, que se prohibieron los autosacramentales. Tenemos también elementos teatrales de esta época, que son los bufones, también las marionetas, que ya no son propios de la Edad Media, ya se habían inventados de antes, pues aquí también empiezan a tomar fuerza, y más fuerza toman ahorita tantito después con lo que vamos a ver. Y tenemos a los trovadores o juglares. Bueno, y juglares, perdón. Trovadores son los que escribían estas historias que se contaban oralmente, se iban transmitiendo las historias, y los juglares eran precisamente estas personas que hacían eso, ¿no? Básicamente. Bueno, teatro clásico moderno. Este teatro comienza con el Renacimiento, ¿no? Con esta nueva época. Y para empezar a hablar de este teatro, pues vamos a empezar a hablar con este movimiento bonito, la comedia del arte italiana, que nace en Italia. Es un teatro singular, tomó su fuerza, que se construyó durante 300 años en más de 10 países en Europa y más allá de Europa. Digo, Rusia, pues que es Europa, no, o llegó a otros lugares más lejos de allá. Es un teatro muy vulgar, en el sentido de que vulgo significa pueblo. Es un teatro para la raza, en el mercado, con cosas que me entiendas y con unas chichotas y unas como payasito de semáforo, ¿sí? Cosas que a ti te hagan reír, y vamos a hablar de los mocos, de la caca, del pene, de cosas sencillas, no hay que complicarnos las cosas, ¿no? Vamos a reírnos, son personajes fáciles de identificar, con media máscara, muy bonitos, se dividen en 3 tipos de personajes, están los sirvientes, son peladitos como Cantinflas, ¿no? O como Charlotte, el personaje de Charles Chaplin. Son vaguitos, son personas carentes de comodidades, que la necesidad los lleva, pues, a veces a robar, o a veces a mentir, o a veces a engañar, aunque a veces cosas más perversas como a matar, que en esta época no estaba tan mal visto. Ahorita no había tanto respeto por la vida humana. Están entonces los sirvientes, tenemos a Pulcinella, Arlequín, bueno, son aquí los que tengo puestos, hay mucho más sirvientes. De los patrones, los amos, está, por ejemplo, Pantaleone, que es un viejo, como más o menos era Papus antes, pues es este viejo cascarrabias, libidinoso, avaro. Está también el Dottore, luego retoma Molière mucho para criticar a estos personajes que saben mucho y nada más estafan. El Capitano. Todos estos personajes son de algún pueblo de Italia, y los imitan en su forma de hablar y de andar. Incluso también cada uno imita a un animal. Repito, esto se construyó durante 300 años en más de 10 países. Entonces, hay mucha diversidad. Incluso este tipo de práctica se sigue realizando actualmente, y se siguen fortaleciendo. Cabe también destacar que no había libretos en ese entonces, había lo que se conocía como el canovacho, era como un acordeón de lo que iba a pasar, y ahí ponían los apuntes. Aquí hacemos el chiste de la tuerta, aquí hacemos el chiste del pedo, y luego tú haces acá la broma con el público de los mocos, y así iban improvisando. Entonces, ya al final de la época, italianos como Carlo Gozzi o Carlo Goldoni, ambos callos italianos, empezaron ya a escribir y a ponerlo en libreto, pero esto era muy popular. Bueno, después de hablar de aquí de la comedia del arte, voy a hablar del siglo de oro español. Quedan 10 minutos.
espero acabar ahorita, sí, teatro moderno. Tenemos 5 minutos para volver a las 8:40 con teatro contemporáneo y ya luego abrimos micrófonos, ¿sales? Entonces, voy a hablar de siglo de oro español antes que el teatro isabelino. Les digo esto porque hay una polémica. ¿Qué va primero? Bueno, yo tomo el siglo de oro español desde Fernando de Rojas con la Celestina, que es 1499. Y empieza, bueno, ¿qué sucede en esta época? Todos sabemos lo más importante, el encuentro de dos mundos o el descubrimiento de América o la conquista de América o como le quieran llamar. El chiste es que España se enriqueció y los campos de trabajo proliferaron, como la poesía, como la música, como las ciencias, como la industria, todo proliferó. Y el teatro se volvió, ahora sí que teatro rules, o bueno, más bien en español, teatro rifa, ¿no? Porque el teatro era la onda. Se celebraba el teatro, pues, en los corrales de comedia, ¿sí? Y eran, pues, lugares, originalmente, pues, casonas o casas, o hostales o hoteles, y ahí se celebraban, las funciones de teatro. Era un relajo, había como estos, que ponen las albercas, un salvavidas, una persona hacia arriba, revisando ahí el orden, porque pues la verdad no tiene caso que les diga las cosas que hacían ahí el público, pero imagínense, ustedes estaban ahí horas, todo el día, mientras hubiera luz, había teatro. Y claro que ahí se empezó la comercialización, porque ya se empezaba a cobrar, ya no era lo que quisieran dar, o invítame pues no sé qué, unos tacos, o no sé qué comían allá, los italianos en la comida del arte, pero no sé. Bueno, el chiste es que pizza no va, porque el jitomate todavía no lo descubrían los otros. Pero bueno, el chiste es que aquí empieza una nueva fuerza literaria, poética y sobre todo dramática. Y dramática me refiero al teatro, tuvo una fuerza contundente. Los textos españoles llegaron a todas partes, se cosían. Aquí tengo, bueno, estoy hablando de un poquito del arte nuevo de hacer comedias, que es un documento que publicó Lope de Vega, que lo pueden encontrar facilísimo en internet y está precioso. ¿Cómo es un manifiesto que dice, ahora vamos a trabajar así? Pero todo el documento está en verso, está con todas las normas de cómo, bueno, cabe decir, este movimiento empezó con la poesía y con Góngora, y parte de este movimiento es el culteranismo que viene de culto y que se trata de que no me entiendas, que te voy a decir lo más complicado que yo pueda, o sea, tienes que saber de palabras como de historia, porque te voy a decir lo más complicado porque es como un desprecio a los nacos, ¿no? Esto es nada más para finos. Y entonces es muy difícil de poder apreciar la literatura de esta época porque pues no, pues ahora sí que no para cualquiera, ¿no? Hay que estudiarle, pero una vez que lo tomas dices, wow, o sea, el castellano llegó a un nivel pues no, ya no, ya no existe, ¿no? Pero es un nivel, un manejo. ¿Cuánta gente existe que quiere aprender español para leer el Quijote, por ejemplo? Porque es un dominio, que el Quijote no es teatro, pero bueno, pues es parte de esta época. Cabe mencionar que este señor Miguel de Cervantes en esta época ser un viejucho ahí medio apestosillo, un ex militar que intentaba que sus obras se escenificaran, pero el chido era Lope de Vega. Si estos señores se hubieran imaginado que hoy en día hay tantas instituciones que se llaman Cervantes, ¿cómo que el viejo ese es el que se lleva todas las palmas? Cervantes fue reconocido hasta 200 años después del romanticismo. Su obra se adelantó, sí tuvo un éxito en esa época, no les digo que no, sí fue medianamente famoso. Y las envidias en esta época, que cosían al por mayor. Pero bueno, el chiste es que Lope de Vega opacaba todo. Lope de Vega producía dicen que tiene más de 3,000 obras. No hay nadie que pueda estudiar Lope de Vega. El siglo de oro español ocurre mayor, o sea, desde Lope de Vega hasta Pedro Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca ya no es como Lope de Vega, que es mucha obra. Es poquita obra, pero uff. Vida de sueño es o el Príncipe Constante. Lope de Vega me gusta, ¿cómo se llama? Fuente Ovejuna, la puedo apreciar, pero hay otras obras que digo, oye,
también tienes que adaptarte mucho a esa época. Muchas de esas obras se tratan de que tu papá te quiere casar con fulano. Oye, pues eso, ¿cómo? Pues así era entonces. Tirso de Molina, quiero hacer aquí un paréntesis. Tirso de Molina inventa a este personaje, Don Juan, el burlador de Sevilla. Tirso de Molina era un monje, también alumno de Lope de Vega. Hace esta obra, El burlador de Sevilla, que se burla de las mujeres. ¿Cómo se burla? Pues ¿cómo se dice? Este, ya no me acuerdo cómo le dicen. El chiste es que las mujeres ya no se pueden casar después de haber estado con él. ¿Por qué? Pues porque ya las manchó, como quien, no me acuerdo cuál es la palabra exacta que, Entonces, ese es el burlador de Sevilla, que con Tirso de Molina, época barroca, se va al infierno, y ya luego José de Zorrilla, con el romanticismo, lo hace que lo perdone, ¿no? El Don Juan Tenorio, que todos conocemos, es este mismo personaje, Don Giovanni, que hizo Mozart, etcétera. Y también quiero destacar aquí a esta señora, no es mexicana, pero es de corazón mexicana, es novahispana, hablaba náhuatl desde los 8 años y es la primera mujer en la lista y es novahispana, Juana de Asbaje, Sor Juana Inés de la Cruz, era un genio de la época tiene 2 obras de teatro y su poesía y su vida es magnífica. Bueno, ya me estoy tardando mucho y todavía ni siquiera he empezado a hablar de este señor William Shakespeare. Opaca los de su época. Thomas Kidd, Christopher Marlowe, Ben Jonson, excelentes dramaturgos que nadie conoce porque les tocó el sol en su época, nadie más sabe de él. El más grande literato de la literatura, el más grande artista de la literatura inglesa, William Shakespeare, que es dramática, pero es de lo que sea, ¿no? Pues opaca todo, ¿no? Su obra es prolífera. Les comento que en mi curso de teatro que yo veo por cada una de estas láminas que hemos visto una clase. A Shakespeare le tengo que dedicar 3 clases, 4 clases. Vemos Romeo y Julieta, vemos una tragedia que puede ser Hamlet, puede ser Macbeth, puede ser Otelo. Vemos comedias magníficas como Sueño una noche de verano, La fierecilla domada, El mercader de Venecia, y tiene su tragedia histórica. El History Channel de aquel entonces, pues Shakespeare lo manejaba con sus obras como todas las de Ricardo y Enrique y Eduardo, son varios números, no me los sé todos, también otras que, de los griegos como Julio César, Cleopatra, etcétera. Bueno, pues era lo que hacía, ¿no? Voy muy atrasado, parece. Bueno, ya casi acabamos con esta época. El neoclasicismo francés, responde a toda esta época de la razón. Dicen, ¿saben qué? Volvamos a lo clásico. Neoclasicismo, nuevo clásico, ¿sí? Entonces, volvamos a los griegos, volvamos a los romanos. Y les digo, Molière, Jean-Baptiste Poquelin Molière, un genial comediógrafo que él quería ser trágico y modo fue, ni modo chiquito, aunque como es esta de que si pones de macete en el corredor, bueno, ese refrán ustedes se lo saben, yo estoy como en Chapulín Colorado, pero este señor quería hacer otra cosa y fue un excelente comediógrafo que murió en escena, su obra El enfermo imaginario, y adaptó mucho de su teatro de lo que venía siendo Plauto y de la comedia del arte. Él ya lo llevó a Francia. En este entonces ya el teatro se hacía en los salones de la corte, ¿no? Tenemos aquí a Corneille, a Molière y a Racine. Y bueno, con el prerromanticismo, sí voy a alcanzar. El prerromanticismo alemán ya se estaba oponiendo a tanta razón. Decían, oye, con esta época de la razón, hubo un momento en que se puso hasta de mal gusto los paisajes, que la gente ve en los viajes, en las carretas o en los barcos, cerraba las ventanas para no ver el paisaje porque era de mal gusto lo natural. Y estas personas, Goethe, Schiller y otros ingleses con el laquismo en poesía en Inglaterra, se oponían a esa. Goethe hizo una novela antes de su obra dramática Fausto Irrepresentable, esta novela Las penas del joven Berger, que puso de moda el suicidio entre los jóvenes. Y Sheila, bueno, pues fueron amigos y se murió antes que Goethe y son personajes que empezaron a sembrar el romanticismo. Y para finalizar con esto, si alcancé, el clown. Pongo el clown en esta época que es de Joy Grimaldi. Pero ya luego el clown empezó a jugar con una dinámica. Era un payaso listo, el cara blanca, un payaso flojo, el Augusto, que aquí es Lasse Becher, y un payaso tonto, que aquí lo hace Grock, el contragusto. Y fue una dinámica que, por ejemplo, los Tres Chiflados y muchos otros artistas retomaron y de aquí nace.
Aquí nace también el payaso vago de la época de la depresión gringa, que vemos a Emmett Kelly, que